Abrimos el programa con una nueva clase magistral. Tenemos el enorme placer de presentar a Melina Furman y Gabriel Gelón, autores del libro Ciencia en el Aula. Muy bienvenidos. Nos aplaudimos. Hola. La verdad, un enorme placer. Son súper amigos de la casa. Ambos son biólogos y educadores y nos van a estar contando un poco de qué se trata el libro La Ciencia en el Aula, que Siglo XXI acaba de reeditar hace poquito. Así que bueno, cuéntenos cómo es hacer ciencia en el aula. Bueno, el gran espíritu del libro es buscarle la vuelta, buscar estrategias concretas para llevar ese espíritu tan preguntón, curioso y al mismo tiempo crítico y riguroso que tiene la ciencia, ¿no? De qué manera las actividades que podemos hacer con los chicos y también con los profes, ¿no? Porque este libro lo venimos usando mucho en formación docente. Cómo generar oportunidades para desarrollar el pensamiento, para trabajar con las preguntas, para pensar buenas maneras de responderlas, para trabajar con datos. Tal vez lo que más nos guía es pensar en cómo sabemos eso que sabemos, ¿no? A veces pareciera que en el aula el conocimiento científico se presenta como, bueno, vino del plato volador, ¿no? Lo sabemos desde siempre y lo contamos, ¿no? Un profe se para y se lo cuenta y los chicos lo escuchan, lo resuelven en algún texto y ahí se acabó. Y el gran desafío es ir recorriendo con los chicos ese proceso, ¿no? De dónde sale todo eso que sabemos hoy. Y el libro acaba de ser reeditado porque fue publicado hace unos años atrás. Sí. ¿Qué dirías que cambió desde la publicación del libro hasta el día de hoy en la enseñanza de las ciencias en la Argentina, por lo menos donde ustedes conocen? Al reeditarlo dijimos, bueno, ahora hay que destruir, hay que hacer todo de nuevo, etcétera, etcétera. Tenemos que subir esa montaña. Y no. La verdad es que muchas de las cosas que habíamos pensado y habíamos escrito en ese momento siguen siendo válidas en este momento. Claro. Y ustedes dividen la ciencia en grandes aspectos que quieren trabajar en el aula, ¿no? ¿Nos pueden contar un poco de eso? Tal vez tenés algún ejemplo. Ahí veo que tenés como un maletín de mago. Sí, claro. Tenemos un ejemplo para la primera dimensión de la ciencia, que es el aspecto empírico, lo llamamos, el mundo de los fenómenos, ¿no? Desde la importancia de que la ciencia acerque a los chicos a eso tangible que podemos observar, sobre lo cual después podemos empezar a pensar. Así que tenemos acá una sorpresita. A ver. A ver, el acelerador de partículas, no. No, vamos a poner esto que se llama la pajita en T. La famosa pajita en T. La famosa pajita en T, digamos, que a veces este dispositivo que, bueno, es muy caro, digamos. No sé si se ve, pero digamos es un sorbete que tiene atravesado un pequeño alfiler de acero. No tiene importancia, puede ser cualquier cosa. Uno lo pone acá. Sí. En realidad, justamente, cuando hablamos del aspecto empírico, lo que queremos decir es una cosa que es muy presente en la ciencia, que es que de última, todas las ideas que vos expresas en ciencia tienen un anclaje en algo en la realidad. O sea, vos lo que estás buscando es explicar, entender la realidad, claro, la realidad física o biológica o química de las cosas. Entonces, en algún punto no puede ser un conocimiento yo te cuento y que es una idea que flotó ahí, eterna, siempre estuvo, no. Alguien tuvo que haber armado esa idea a partir de algo que fue de alguna manera observando o manipulando. Entonces, bueno, en algún punto en la clase hay que observar y manipular cosas. Entonces, este es un ejemplo de algo muy sencillo, porque fíjate, yo lo que puedo hacer es tratar de sacarme los piojos con esto. Tiene doble uso. Y lo pongo acá y... ¡Epa! ¡Epa! No hay viento acá, ¿no hay? No, esto no es truco. Sí, recién no es magia, es ciencia. Exacto, no. Fíjate, entonces uno hace esto y dice, ¡ay, qué lindo! Como que lo impulsás con el dedo, ¿no? A ver, una vez más. Mira. Para el otro lado, no lo está tocando. No lo estoy tocando. Mi dedo, tengo un dedo mágico que atrae al sorbete. Entonces, a ver, frente a esto, vos llevas esto a un aula, ¿no? Traes la sofisticación de la ciencia al aula y en realidad que tenés dos alternativas acá, tenés dos caminos. El equivocado y el correcto. No, uno podría decir, bueno... Esto, chicos, es un lindo ejemplo de electricidad estática. Y boom, empezás ahí con todo. Claro. Y eligiendo una palabra y poniéndola ahí, entronizaste a la palabra, a la terminología, y te perdiste de explorar esto como algo nuevo. Imagínate que sos alguien que vio esto por primera vez y no tenía la menor idea. ¿Está bien? Entonces, ahí se te abre otro camino, que es explorar qué es lo que está pasando, ¿y qué idea es clave atrás de todo esto? Yo te digo una muy chiquitita, vemos esto. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿es mi dedo el mágico? Bueno, a ver, vamos a probar con otro material. ¡Oh! Mira. Oh, o sea que en el vaso también. ¿Será esto
Los libros, por ejemplo. A ver. Los libros también lo hacen. Bueno, esta es la puerta para una investigación muy sencillita, pero que te muestra esto. Este tipo de interacción, a diferencia de otras interacciones, como por ejemplo lo que pasa con los imanes, ¿está bien? Esta, si vos probás y probás y probás, es universal. Si se llama electricidad estática, no importa. Claro. Lo importante es que esta es una propiedad esencial, como otras que hay que ir entendiendo y que no están, o sea, están al alcance, vos lo puedes hacer. Un chico en un aula puede hacer todo esto y ver que ¿Con efectivamente... madera también pasa? ¿Cómo? ¿Con madera también? ¿Viste? Ahí está. Ahí A ver, tenés sí. para probar, Yo soy claro. físico, pero me agarró la A ver, duda, porque digo, No es algo de madera, esto, cualquier bueno. cosa, mirá vos. Mirá. No, y me sorprende es que que- siga cargada, o sea, la hiciste en tu pelo un rato y tenés un pelo muy cargado de electricidad. Bueno, esa es otra pregunta. ¿Cuánto dura, ¿Cuánto no, dura? el efecto? Y Claro. Lo ahí Pueden hacer hay todos algo en sus de... casas. A mí eso me gusta, claro que ya con lo que Gaby les acaba de mostrar, pueden probar en sus casas, pueden probar de las 1000 formas y pueden contarnos en redes sociales a ver qué preguntas tienen, ¿sí? ¿Qué preguntas se Claro. hacen? Y siempre trabajamos con los profes. No es que no haya nunca que nombrar a la electricidad estática, pero hay que hacerlo al final, ¿no? Siempre, nuestro lema es, para mí hay que ponerlo tipo pasacalle, fenómeno, idea, entender, y después le pongo nombre, como la frutilla del postre. A veces en la clase hacemos justo al revés, ¿no? Empezamos con qué es la electricidad estática y la defino, y después con un poco de suerte muestro un poquito de qué se trata. Acá el desafío, y no es tan difícil, es dar vuelta a la ecuación, ¿no? Empezar por el Tiene que ver con fenómeno. cómo hacen ciencia los científicos y científicas en sus laboratorios, ¿no? O sea, no es que primero le ponen nombre a las cosas y después las tratan de entender. Porque en Primero, cuanto uno metió el nombre, obtura, ¿no? La curiosidad, la comprensión. Claro. Y algo que trabajamos mucho con Gaby es que no solo hay que hacerlo con materiales físicos, ¿no? Uno también lo puede hacer incluso desde el relato, el trabajo con un texto, sobre todo usando la historia de la ciencia. ¿Cuáles fueron esas grandes preguntas, ¿no? que Claro. se hizo la gente? ¿No? Un cuento que nos gusta mucho con Gaby es... el de Beaumont, no sé si lo escucharon nombrar, si no les pido que lo busquen. William Beaumont, un médico del ejército estadounidense, 1825, donde lo llaman un día y le dicen, William, hay un herido de bala, tenés que venir rápido a salvarle la vida. Y él lo trae a su casa, lo cuida, le salva la vida. Este herido se llamaba Alexis San Martin y lo tiene durante un tiempo. Y aprovecha que le quedó a el herido un agujero de bala que nunca se le termina de cerrar para empezar a hacer experimentos sobre cómo funciona la digestión. Vieron que parece que uno, desde siempre sabemos que el estómago rompe la comida y hace kilo, el intestino, y todo eso lo aprendemos medio de memoria, ¿no? Sin entender. Y entonces lo que aprovecha hacer... Beaumont con Alexis San Martín es aprovechar ese agujerito para ver qué le pasaba a la comida cuando estaba dentro de la panza. Es como muy morboso y por eso funciona muy bien con los chicos. Claro, Y entonces que con les un encanta. hilo iba metiendo pedacitos de comida, pan, queso, carne, de lo que se les ocurra, sacándola y viendo si el estómago lo transformaba en otra cosa, que era una de las cosas que se suponía, o lo picaba chiquitito, que era la otra hipótesis alternativa. Entonces los cuentos nos sirven también para traer esta dimensión de la realidad al aula, incluso cuando a veces no tenemos la pajita. Claro. Y eso para nosotros es re importante porque sabemos que en muchas escuelas por ahí no están los recursos, pero sí está la cabeza y sí está la inventiva para empezar a trabajar estas cosas. Ojo que no es el cuento por la anécdota en sí, que puede ser morbosa, puede ser muy linda, puede haber romance, puede haber de todo, digamos, pero es que el relato histórico te da la oportunidad de contar cómo fue el experimento, qué preguntas se hicieron, qué observaciones. Entonces vos no estás haciendo la observación, no estás haciendo el experimento, pero te lo imaginás porque te cuentan qué es lo que vio, qué es lo que no vio, qué vio primero, qué vio después, qué pasó y qué conclusiones sacó, De hecho, cuáles vas parando, ¿no? Digamos, Vas parando y les tirás la pelota a los chicos. Bueno, y a ver si Claro. vio esto, salió la comida toda que tenía otro olor y otra forma. ¿Qué concluyó? ¿No? Uno tira los datos y lo piensa, son oportunidades para pensar. Yo creo que el gran termómetro es si los chicos están pensando, están entendiendo en profundidad o solo están recordando cosas que entienden más o menos. Ahí está como la gran... ¿Y cuál es la repercusión del libro? bestseller. No damos abasto. Igual, si alguien desea comprarle todo, lo que recomiendo es esto. Lean el libro, digo, porque en la película hay muchas partes que no salen y la actriz que hace de Melina no es tan linda como Melina. Entonces, en realidad, yo recomiendo fuertemente leer el libro, digo. Y esto es un ejemplo de cómo la ciencia trabaja la dimensión empírica que ustedes llamaron, Sí. pero también hablan de dimensión metodológica, de la dimensión antiintuitiva, de la dimensión social. ¿Puedes darnos algún otro ejemplo de cómo trabajar estas otras dimensiones de la ciencia?
Bueno, la dimensión metodológica con historias como la que yo recién les contaba, y hay un montón de otras en el libro, un poco como cuáles fueron los experimentos clave de Lavoisier, que es el padre de la química y encontró un poco como el aire no era solo una cosa, sino un montón. Lo que hacemos es, a través de historias, por ejemplo, es tratar de rescatar como esas grandes partes de lo que en la escuela se llama el método científico, pero que en realidad no es ni tan único ni tan ordenadito, y es esto de, bueno, ¿cuál fue la pregunta que se hizo? Trabajar con los chicos con, bueno, si vio todo esto, ¿qué conclusiones habrá sacado? Hay un montón de ejemplos en ese sentido, y también hay una dimensión súper importante que es la dimensión social de la ciencia, ¿no? La ciencia como empresa humana, donde hay gente peleándose, amigándose, haciéndose preguntas de a muchos, pensando de a muchos. También hay muchas actividades en ese sentido, por ejemplo, como armar un debate con los chicos. Incluso debates éticos, no sé, ¿está bien o no, es ético o no experimentar con animales? ¿Es ético o no largar al mercado ciertos medicamentos? Entonces, la edición del genoma, no sé. Totalmente, ¿no? Esas grandes preguntas que no hay respuesta y que está bueno discutirlas en la escuela. La ciencia no está ajena a eso, porque es como una empresa es parte hecha por del personas. saber necesario para responder esas cosas sobre las cuales tenemos que opinar desde distintos lados. Es que en el fondo, si estás haciendo un debate, vos estás practicando una habilidad que es fundamental para el pensamiento científico. Entonces, no es ajena al aula, aunque por ahí el debate no sea científico. Podés hacerlo científico, pero si no lo es, igual hay cosas, es como cuando decís, bueno, estoy haciendo cosas matemáticas que también es un pequeño cauce de agua que va a contribuir, es un tributario del gran pensamiento científico. Claro, bueno, ¿por qué decís lo que decís? ¿No? ¿Cuáles son sus evidencias? ¿No? ¿En qué te estás basando? ¿Cómo te diste cuenta? Esas cosas que además no hace falta hacer un debate rearmadito para eso. Es como empezar a meter esas preguntas en las charlas en el aula. El otro gran aspecto que nos preocupa mucho, nosotros lo llamamos el aspecto abstracto, que tiene que ver justamente con, bueno, el empírico es, viste, las cosas, cuál es la evidencia, pero la ciencia construye edificios súper abstractos y algunos son de la galera en algún punto, o sea, una invención muy alocada, el hecho de que existan átomos, por ejemplo. Nadie vio un átomo. El hecho de que la Tierra sea redonda. Que gira alrededor del Sol, son cosas bueno, eso ahora ya se ve, pero claro, mucho tiempo fue una locura. No, es que cuando ya lo sabíamos, pero sin lugar a dudas, cuando era imposible verlo. O sea, hay muchas cosas que las sabemos, aunque están muy lejos de lo que nosotros podemos percibir. Y eso se debe justamente a que la ciencia propone mirar con el ojo de la mente. Esa parte es bastante difícil de enseñar en el aula. Requiere mucha abstracción, mucho bagaje teórico y esto, que es algo que es medio raro, porque vos te están proponiendo cosas que existen, pero realmente no puedes constatarlas con tu sentido de ninguna manera. Claro. Y bueno, ese es un aspecto que también proponemos. La historia de la ciencia, de nuevo, ahí te ayuda un montón y estamos preparando con Meli algunas otras herramientas, quizás otro libro, digamos, con herramientas específicamente para que es un aspecto bastante dificultoso en el aula. Tenemos que ir cerrando. Me gustaría hacer una última pregunta, que es, ¿cómo se hace ciencia sobre la enseñanza de la ciencia? ¿Cómo se evalúa si un método sirve o no sirve? ¿Ese tipo de cosas hacen también? ¿Se está haciendo en la Argentina? Nosotros hacemos eso hace muchos años porque parte de enseñar a ser científicos implica hacerlo, ¿no? Mirar las clases con ojos preguntones. Y hay mucho que se viene haciendo sobre, bueno, enseñar a los chicos con cierta estrategia versus las clases tradicionales y ver qué aprendieron, cuánto dura eso que aprendieron, ¿no? Suponete, hicimos un estudio de, bueno, cómo aprendían los nenes chiquititos sobre una pregunta de la vida cotidiana, pensar un experimento, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo necesitan trabajar y cómo para aprender los nenes de tercero o cuarto grado? Si vas al año siguiente y les das un tema nuevo, ¿lo siguen pudiendo hacer? Bueno, de eso hacemos un montón y por eso hay yo creo que se sabe muy bien cómo llevar este espíritu más científico al aula y el gran desafío que tenemos ahora es cómo hacerlo y cómo hacerlo en la gran escala. Claro. Bueno, qué lujo, ¿eh? Qué hermosa clase. La verdad, increíble. El libro está sobre todo dedicado a docentes, ¿no es verdad? Pero yo lo recomiendo a absolutamente todo el mundo. Te vuela la cabeza, te cambia la manera de pensar y también está muy bueno como cómo enseñar ciencia a los hijos también. Así que, ojo, cualquiera puede leer La ciencia en el aula, está buenísimo. Está bárbaro. Yo empecé a leerlo, ya confieso, y también me atrapó muchísimo. Queremos nombrarlos
Ya miembros. son. Son Pero Gaby bueno, y Meli, queremos hacer un pequeño diríamos. homenaje regalándoles una remera a cada uno para que sean miembros de la liga también. Bueno, y nosotros trajimos el libro. Y para ustedes regalar. trajeron el libro. Intercambio. Intercambio de rehén. Parale, porque Andy ya lo Todo a pasó. la vez. Hacemos un intercambio. Cuidado, Perfecto. cuidado. Ahí está. Ahí está. Bueno, me lo quedo. Muy bien. Bueno, qué lujo, che. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos verlo muchas veces más. La gente no sabe, pero Gabriel es un excelente contador de historias. Ya vas a venir a contar historias. Por favor, me muero, sí. Yo Ah, perfecto. Se Te puso pone la la camiseta ¿Soy de la liga literalmente. o no soy de la liga? Te pusiste la camiseta de la liga literalmente. Bueno, esperamos escuchar tus historias en fogones, tal vez, en algún campamento. En algún Y si no, acá en la liga. campamento de ciencia. Pero bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia por la Televisión Pública Argentina. Es nano, es mega, la liga de la ciencia es